disposición, @en contexto piso I, @Carlos Penaloza. Sus comentarios siempre son bienvenidos acá, sus preguntas a nuestros invitados y el WhatsApp 0412-700-7606. De lo político pasamos a hablar un poco de economía. Este año también, paralelo a lo que puede ser ese escenario de las primarias y todas estas discusiones de candidaturas, la preocupación del ciudadano tiene que ver con los ingresos, con el costo de los productos en Venezuela, y los gremios han venido reportando un primer trimestre bastante complejo. Hablaba Concecomercio en sus últimas declaraciones a los medios de una caída del consumo cercana al 25% en algunos rubros, otros en una situación un poco más compleja. Con Industria también acá en nuestro estudio nos hablaba de una situación que para los sectores productivos del país ha significado de alguna manera una afectación, pues también han registrado algunos números negativos en este primer trimestre, y vamos a hablar sobre este tema en principio con nuestro segundo invitado, que es Ernesto Abaces, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Un gusto que nos acompañe, gracias por estar acá. Carlos. ¿Cómo ha sido ese primer trimestre? ¿Esos números coinciden con lo que ustedes están viendo también en el estado Carabobo? Bueno, efectivamente, como dice Tiziana Polecel, presidenta de Concecomercio, ha habido una caída importante en todo lo que tiene que ver con la demanda. Esto básicamente tiene una cuenta fácil. Hay aproximadamente 7 millones de empleados públicos y pensionados que en mayo del año pasado recibían $30 al cambio en bolívares. Eso es, sacando una cuenta rápida, sobre 210 millones de dólares que entraban al torrente económico, claro. Correcto. Hoy en día eran 5 dólares, por los mismos 7 millones son 35 millones de dólares. Todo ese dinero se retiró del mercado y no hay con qué comprarlo, no hay el dinero. Esperemos que ahorita después del 15 de junio, que ya empiezan a cobrar ese cestatique, esos empleados públicos, se recupere un poco la demanda, se recupere un poco en ese sentido. No así afecta tanto al sector privado, porque el sector privado está por encima, claro, de esos montos a niveles de salario. Claro, pero el gran empleador de Venezuela es el Estado. Claro. Estamos hablando de entre pensionados y trabajadores activos jubilados, de ese número, 7 millones de personas que hoy no pueden aportar nada a ese consumo en el país, ¿no? Es correcto. Y por eso nosotros, por ejemplo, desde Fedecámaras Carabobo, a través de Rafael Trejo, su presidente, y todas las cámaras afiliadas a ella, hemos ido poco a poco creando actividades que mejoren la relación entre los empresarios para incentivar la actividad económica dentro del Estado. Y una de esas actividades es la Expo Fedecámaras 2023. Aprovecho para decirle a toda la audiencia que hicimos la Expo Fedecámaras 2022 el año pasado por esta misma fecha, que por cierto fue la primera expo en el país post pandemia y dio apertura a toda esta serie de expos que hemos venido viendo, que han motorizado de alguna manera la economía, porque cada vez que hay una expo hay que contratar publicistas, claro, hay que contratar stand, hay que hacer gastos de publicidad, inversiones de publicidad, y todo logística, eso, todo lo que implica todo el eso va motorizando. En esta oportunidad, este año, estaremos en el Hotel Esperia World Trade Center de Valencia los días 25, 26 y 27 de mayo, con más de 2.000 metros cuadrados de exposición, con más de 150 expositores. Adicional a ellos, vamos a tener una rueda de negocio con más de 60 empresas. Por cierto, 14 de ellas vienen desde Colombia, que quieren interactuar con empresarios locales en esa búsqueda de oportunidades. Vamos a contar con Analdex, que es el ente público colombiano que promueve la exportación, y todos vamos a coincidir en esos espacios. Es importante hacer notar que ahí lo más resaltante es esa posibilidad que vamos a tener de hacer network, una red de trabajo, claro, entre los empresarios y los visitantes. Dentro de los temas que se van a hablar, porque el empresariado venezolano ha visto en los últimos años de todo: control de cambio, control de precios, han tenido que afrontar una serie de dificultades. Hoy
¿Cómo se plantean estos temas en este encuentro? Y por supuesto también, ¿qué propuestas hay respecto a cómo afrontarlos? Hoy, por ejemplo, lo que tiene que ver con la voracidad fiscal, que es una denuncia que viene haciendo Consecomercio y vienen haciendo otros sectores productivos del país. Bueno, ahí tenemos dos vertientes. La primera es qué podemos hacer que dependa de nosotros y qué tenemos que hacer que no depende de nosotros. En el caso de lo que depende de nosotros, estamos promoviendo, como lo hace Fedecámaras a nivel nacional, lo vimos recientemente con la visita de un grupo de empresarios franceses, ahora nosotros a través de la Expo, entre el año pasado hicimos más de 5 ruedas de negocio en Carabobo, interactuando con otros estados, en fin, cosas que dependen de nosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros en las cuales también vamos trabajando y tenemos reuniones con gobiernos nacionales, regionales y municipales para avanzar en esa área. Hay que hacer hincapié en dos temas que son fundamentales. Uno es el tema de la voracidad fiscal que llevan adelante muchos municipios de nuestro país, donde de alguna manera pretenden que el empresariado cubra ese déficit que hay dentro de los municipios. Y por otro lado, en el tema de los servicios, todo lo referente a el aseo urbano, que también es una denuncia recurrente de los muy municipios. recurrente, donde el empresariado de alguna manera tiene que subsidiar lo que se genera de basura en el doméstico. Y hago esta observación porque un país que ha perdido el 80% de su PIB también ha perdido el 80% de la basura que genera esa industria, ese comercio, esa red de producción. Y sin embargo vemos cómo constantemente es ahí donde vienen los aumentos más desmesurados por parte de los municipios en lo que tiene que ver con el servicio de aseo urbano. Hay aspectos que tienen relevancia, por ejemplo, sabemos que no hay un financiamiento por parte de la banca que permita a los sectores productivos y económicos del país poder despegar de una manera u otra, y creemos que hay aspectos que pudiesen ayudar, como es por ejemplo en el caso del CENIAT, el tema de las retenciones de IVA que hay que hacer por conceptos de facturación, los cuales no hay cómo cruzarlos con otros impuestos de índole nacional, me explico, que tienen que ver con el CENIAT y generan en muchas empresas una serie de crédito fiscal que no hay cómo acceder. El proceso para poder acceder a una resolución por parte del CENIAT que te excluya de esa retención es muy engorroso y largo. Y sin embargo, esa cuota de dinero que está ahí represada pudiese estar financiando de alguna manera a las empresas al no tener que enterarla. Bien, nos toca hacer una pausa. Regreso, hablamos también entendiendo que esta expo que se va a dar a partir del 25 de mayo en Carabobo va a tener invitados internacionales. La inversión internacional, el capital privado, es parte fundamental, o es lo que algunos consideran, para poder reactivar el país. Carabobo fue el parque industrial de Venezuela más importante en su momento, va a tener este encuentro con invitados internacionales. ¿Cómo están con el tema de la confianza? De hacerle entender al empresariado internacional, a los que vengan, los factores con los que hoy se hacen negocios en Venezuela y por supuesto que hace falta en este sentido, de poder estimular confianza para atraer esas inversiones. Estamos conversando con Ernesto Abás, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Hacemos una pausa y venimos con la última parte de nuestro espacio. También leemos sus preguntas y comentarios, como siempre, con nuestra cuenta, @encontexto_piso y el WhatsApp 0412-700-7606.